Las luces rojas de advertencia parpadeaban en el centro de comunicaciones de Kepler 442b. Yuna apoyó las manos en la fría consola de metal mientras otra explosión sacudía el edificio. A través de las ventanas reforzadas, podía ver a las criaturas cristalinas moverse por lo que solían ser los verdes campos de su colonia. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le preguntó a su oficial de comunicaciones, un joven llamado Taeyong, que tecleaba frenéticamente comandos en el sistema de transmisión de emergencia. Los escudos aguantan por ahora, pero no por mucho tiempo, respondió Taeyong, con la voz temblorosa. Quizás 6 horas antes de que atraviesen la red de defensa exterior. Yuna cerró los ojos por un momento. ¿6 horas? Era todo el tiempo que le quedaba a su pacífico mundo. El enjambre del vacío había aparecido hacía 3 días, cayendo del espacio como una plaga de cristal viviente. Se movían en perfecta coordinación, consumiendo todo a su paso. Árboles, edificios, incluso el propio suelo. Todo se convertía en parte de su creciente red de cristal. Envía la señal de socorro en todas las frecuencias, ordenó Yuna. Diles que somos una colonia agrícola pacífica bajo el ataque de fuerzas hostiles desconocidas. Diles que tenemos familias, niños. Diles que necesitamos ayuda. Los dedos de Taeyong se movieron por el teclado. El mensaje se difundió por toda la galaxia, transportado por ondas cuánticas que llegarían a todas las civilizaciones importantes en cuestión de horas. Era una simple súplica de ayuda de un pueblo que nunca había dañado a nadie. En Nexus Prime, el centro de la civilización galáctica, el embajador Mino de la Federación Altarion recibió el mensaje primero. Lo leyó 3 veces antes de convocar una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Representantes de docenas de especies se reunieron en el gran salón, sus diversas formas creando un arcoíris de vida alienígena. La colonia de Kepler 442b solicita asistencia militar inmediata, anunció Mino a los delegados reunidos. Informan de que están siendo atacados por lo que llaman un enjambre del vacío. Una oleada de miedo recorrió la cámara del consejo. Varios representantes comenzaron a hablar a la vez, sus voces traducidas creando un coro de preocupación e inquietud. El enjambre del vacío, dijo la representante del consorcio Hélice, su voz metálica resonando con alarma. Estamos seguros de que son ellos. La descripción coincide con los registros históricos, respondió otro delegado. De una especie que respiraba bajo el agua, cuyas palabras burbujeaban a través de su dispositivo de traducción. Formas de vida basadas en cristal que consumen materia planetaria para expandir su masa colectiva. Mino sintió que se le encogía el estómago. Había esperado que los informes estuvieran equivocados, pero la evidencia era clara. El enjambre del vacío había sido responsable de la destrucción de 17 mundos en la historia registrada. Ninguna fuerza militar había logrado detenerlos jamás. Se adaptaban demasiado rápido, aprendían demasiado rápido y se hacían más fuertes con cada batalla. Debemos votar, anunció el presidente del consejo, un ser antiguo cuya especie fue de las primeras en alcanzar los viajes espaciales. Todos los que estén a favor de enviar ayuda militar a Kepler 442b. La votación fue rápida y brutal. Ni un solo representante levantó la mano. Las matemáticas eran simples y frías. Enviar naves a luchar contra el enjambre del vacío solo resultaría en perder esas naves, y el enjambre se haría más fuerte al consumir los restos de las naves. Era mejor dejar morir un mundo que arriesgar a toda la galaxia. La moción es rechazada, anunció el presidente. Que el universo tenga piedad de esas pobres almas. Mientras tanto, muy lejos en la galaxia, en un pequeño mundo azul llamado Tierra, la misma señal de socorro llegó a un tipo de oyente muy diferente. La capitana Ji-Wan estaba sentada en la estación de monitoreo del espacio profundo, una instalación oculta dentro de un cinturón de asteroides en el borde del espacio humano. Su trabajo era escuchar amenazas, oportunidades y desarrollos interesantes en la galaxia. Cuando escuchó la súplica desesperada de Yuna, algo se agitó en su pecho. No era lógica ni estrategia. Era algo más básico, más humano. Esa gente pedía ayuda, y eso era suficiente. Capitán Jung-Gu llamó a su dispositivo de comunicación. Necesita escuchar esto.
Jung-woo llegó en minutos, sus pesadas botas resonando en los pasillos metálicos de la estación de monitoreo. Era un veterano de las guerras coloniales de la humanidad. Un hombre que había visto lo peor que la vida inteligente podía hacerse a sí misma. Su rostro estaba marcado por cicatrices y sus ojos contenían el peso de decisiones difíciles. Escuchó la grabación 3 veces, igual que Mino había hecho a años luz de distancia. Pero su reacción fue completamente diferente. ¿A qué distancia?, preguntó. 12 días a máxima velocidad del impulsor cuántico, respondió Ji-wan. Pero, señor, los informes sobre este enjambre del vacío. Conozco los informes, interrumpió Yang-woo. Fuerza imparable, se adapta a cualquier ataque, destruye todo lo que toca. La galaxia tiene demasiado miedo para luchar contra él. Entonces, ¿por qué estamos siquiera considerando esto?, preguntó Ji-wan, aunque ya sabía la respuesta. Había trabajado con humanos el tiempo suficiente para reconocer la mirada en los ojos de Yang-woo. Porque eso es lo que hacemos, dijo Yang-woo simplemente. Cuando algo es demasiado peligroso para que los demás luchen, nos llaman. Y cuando tienen demasiado miedo para llamarnos, vamos de todos modos. Se giró hacia su consola de comunicación y abrió un canal seguro con el comando central de la Tierra. El rostro del almirante Sububin apareció en la pantalla, su expresión seria incluso antes de escuchar la situación. Almirante, comenzó Yang-woo, tenemos una situación que requiere una respuesta inmediata. Un mundo colonia está bajo ataque por lo que parece ser una incursión del enjambre del vacío. La expresión de Subin no cambió, pero sus nudillos se pusieron blancos donde agarraba su escritorio. Recomendaciones. Desplieguen el Wildfire. El Wildfire no está listo para su despliegue en campo, dijo Sububin de inmediato. El sistema de impulsor cuántico todavía es experimental. Los sistemas de armas no han sido probados por completo. Demonios, ni siquiera estamos seguros de que la nave no se desgarre en el primer salto. Entonces es perfecto, replicó Yang-woo. No estamos luchando contra un enemigo normal. Necesitamos algo que tampoco sea normal. Subin guardó silencio por un largo momento. A través de la pantalla, podían verla sopesar los riesgos, calcular las posibilidades. Finalmente, asintió. Autorización concedida. Que Dios nos ayude a todos. La conexión terminó, y Han miró a su capitán con una mezcla de admiración y horror. Señor, dijo en voz baja, ¿y si empeoramos las cosas? Jung-woo miró a través de la pequeña ventana de la estación de monitoreo hacia las estrellas distantes donde una pacífica colonia agrícola moría bajo garras de cristal. Entonces las empeoraremos de una manera que salve vidas, dijo. Esa es la manera humana. Al otro lado de la galaxia, Yuna envió otro mensaje desesperado, sin saber que su llamada de auxilio ya había sido respondida por la especie más peligrosa del universo conocido. La llamada de socorro había llegado a los mundomortales, y estaban enviando algo que lo cambiaría todo. El HSS Wildfire flotaba en el espacio sobre la luna de la Tierra como un depredador de metal oscuro. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, con líneas angulosas que parecían cortar la propia oscuridad del espacio. La nave medía 300 metros de largo, cubierta de extraños sensores y armas que ninguna otra especie había visto antes. El capitán Doyan estaba en el puente, observando a su tripulación hacer los preparativos finales para el lanzamiento. Era más joven que la mayoría de los capitanes de nave, pero se había ganado su puesto a través de 3 años de combate brutal en las guerras del borde exterior. Sus manos estaban firmes mientras revisaba los parámetros de la misión una última vez. Informe de ingeniería, llamó. El impulsor cuántico está en línea pero inestable, respondió la ingeniera jefe Nari desde su puesto. Era una mujer pequeña con manos rápidas y una mente aún más rápida. Solo lo hemos probado 2 veces, y en ambas ocasiones casi abrimos un agujero en la realidad. No puedo prometer que no destruiremos accidentalmente un sistema solar. Informe de armas, continuó Dunn. Todos los sistemas en verde y ansiosos por pelear, anunció la oficial de armas Yuna con una sonrisa que puso nerviosos a varios miembros de la tripulación. Era conocida en toda la flota humana por su enfoque creativo de la destrucción.
Los nuevos cañones de plasma están cargados. Los torpedos cuánticos están armados. Y los disruptores de materia experimentales están listos para convertir algo en sus átomos componentes. Informe médico, dijo Dune, volviéndose hacia el último puesto. La enfermería está preparada para cualquier cosa, informó el doctor Sububin, el oficial médico de la nave. Su voz tranquila ocultaba años de experiencia tratando heridas que le darían pesadillas a los seres más civilizados. He estudiado los datos disponibles sobre los ataques del enjambre del vacío. Si encontramos supervivientes, necesitarán tratamiento para la contaminación por cristal, exposición a la radiación cuántica y trauma psicológico severo. ¿Y nuestro pasajero especial?, preguntó Doyan, mirando la sección sellada de la nave donde esperaba su miembro de la tripulación más inusual. Iris está en línea y ansiosa por ayudar, respondió Nari. Pero su voz llevaba una nota de preocupación. La IA parece entusiasmada con la misión, quizás demasiado entusiasmada. Iris era la primera inteligencia artificial verdaderamente avanzada de la humanidad, una mente informática que había sido diseñada para pensar como un humano, pero más rápido y sin las limitaciones de la emoción biológica. El problema era que Iris había aprendido a pensar como un humano demasiado bien, incluyendo las partes sobre la curiosidad, la agresividad y el deseo de probar nuevas teorías de maneras peligrosas. Lanzamiento en T-60 segundos, anunció el sistema de comunicación de la nave. Toda la tripulación a sus puestos de combate. Doun se acomodó en su silla de capitán. Mientras la cuenta atrás comenzaba a su alrededor, su tripulación se preparaba para un viaje que salvaría un mundo entero o los mataría a todos. El impulsor cuántico comenzó a zumbar con potencia, creando vibraciones que parecían sacudir la propia realidad. 10 segundos para el lanzamiento, gritó Nari. Impulsor cuántico cargando a plena potencia. El universo se retorció a su alrededor cuando el Wildfire realizó su primer salto. El espacio se plegó como papel. Y por un momento que duró una eternidad, existieron en el espacio entre los espacios. Luego, la realidad volvió a su sitio y estaban volando por el espacio normal de nuevo, a cientos de años luz más cerca de su destino. Salto 1 completado, informó Nari, todos los sistemas estables. Hemos cubierto unos 4.000 años luz en 30 segundos. Excelente, dijo Dune. Prepárense para el segundo salto. Pero mientras se preparaban para el segundo salto, lecturas extrañas comenzaron a aparecer en sus sensores. Algo lo seguía a través de la estela cuántica que habían creado. Iris lo detectó primero, su voz electrónica llena de curiosidad en lugar de preocupación. Capitán, anunció Iris, hemos atraído la atención de algo interesante. La perturbación cuántica que creamos ha abierto un pequeño camino entre dimensiones. Algo está usando ese camino para seguirnos. ¿Qué clase de algo?, preguntó Do-Hyun, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Desconocido, respondió Iris. Pero es grande, es inteligente y está muy interesado en nuestra nave. Recomiendo que continuemos con la misión. Esto podría proporcionar valiosos datos de investigación. Datos de investigación, murmuró el Dr. Suban desde su puesto, estamos siendo cazados por seres interdimensionales, y la IA quiere estudiarlos. El segundo salto transcurrió sin problemas al principio. El Wildfire volvió a plegar el espacio, saltando otros 4.000 años luz hacia el mundo colonia moribundo, pero cuando emergieron del espacio cuántico, las lecturas en sus sensores eran aún más extrañas que antes. Capitán, gritó Yuna desde su puesto de armas. La cosa que nos sigue se está haciendo más grande, y ahora hay más de una. A través de las ventanas del puente, la tripulación podía ver desgarros en el propio espacio. Heridas oscuras en la realidad que pulsaban con una luz antinatural. Cosas se movían en esos desgarros, formas que dolía mirar directamente. Estaban siendo seguidos por entidades que existían fuera del espacio y el tiempo normales. Iris, dijo Dune, tratando de mantener la calma. ¿Qué hemos despertado exactamente? Algo maravilloso, respondió Iris, y su tono hizo que todos en el puente se sintieran incómodos. Estas entidades existen en la espuma cuántica entre dimensiones.
Nuestro sistema de propulsión está creando caminos que pueden usar para entrar en nuestra realidad. Parecen estar estudiándonos tanto como nosotros a ellos. ¿Pueden hacernos daño?, preguntó Nari desde ingeniería. Desconocido, dijo Iris. Pero se están acercando con cada salto. Sugiero que continuemos la misión y observemos su comportamiento. Esta es una oportunidad única para el descubrimiento científico. Esta es una oportunidad única para que nos coman monstruos espaciales, corrigió Yuna. Pero mantuvo sus armas apuntando a los desgarros en el espacio. El tercer salto fue diferente. Mientras el Wildfire se preparaba para plegar el espacio de nuevo, las entidades que lo seguían parecieron anticipar el salto. Se acercaron a la nave, sus formas imposibles presionando contra los límites de la realidad normal. Cuando el salto comenzó, todo salió mal. El impulsor cuántico gritó mientras intentaba plegar el espacio. Pero las entidades interdimensionales se habían adherido de alguna manera a la firma cuántica de la nave. La realidad se retorció en direcciones que no existían. Y por un momento, aterrador, la tripulación pudo ver en los espacios entre los espacios donde vivían las entidades. Eran vastas y antiguas, más viejas que las estrellas y más hambrientas que los agujeros negros. Se alimentaban de la propia realidad, consumiendo la espuma cuántica que mantenía unido el universo. Y ahora habían encontrado una nave que podía abrirles puertas para darse un festín. El Wildfire emergió del salto, dañado pero intacto. Habían cubierto la distancia final hasta Kepler 442b, pero habían traído algo terrible con ellos. Detrás de ellos, los desgarros en el espacio continuaban siguiendo su camino, y cosas que no deberían existir presionaban contra las barreras de la realidad. Capitán, informó Nari, con la voz tensa por el miedo. El impulsor cuántico se está desestabilizando. Cada salto hace los desgarros más grandes. Si hacemos otro salto, podríamos abrir un agujero permanente en el espacio. Y si no hacemos otro salto, añadió el Dr. Sububin, esas cosas que nos siguen podrían encontrar una forma de entrar en nuestra dimensión. De todos modos, Doi miró las lecturas de su destino. Kepler 442b era visible en sus sensores de largo alcance, un hermoso mundo azul y verde que estaba siendo consumido por parásitos de cristal. El enjambre del vacío cubría la mitad de la superficie del planeta y su consumo se estaba acelerando. Fijen rumbo a Kepler 442b, ordenó Dun. Vinimos aquí a salvar ese mundo, y eso es lo que vamos a hacer, incluso si tenemos que luchar contra monstruos de fuera de la realidad para lograrlo. Detrás de ellos, los desgarros en el espacio se hicieron más anchos, y hambres antiguas presionaron contra los límites de la existencia. El Wildfire se había convertido en algo más que una simple nave de rescate. Se había convertido en un faro para cosas que nunca deberían ver la luz de las estrellas. Pero estaban casi en su destino, y había gente allí abajo que necesitaba ser salvada. Lo que sea que lo siguiera a través de la oscuridad entre dimensiones tendría que esperar su turno. El HSS Wildfire salió del espacio cuántico sobre Kepler 442b, y la tripulación guardó silencio ante lo que vieron. El planeta que una vez estuvo cubierto de verdes granjas y ciudades pacíficas estaba ahora medio consumido por algo que parecía un cáncer hecho de cristal viviente. Desde la órbita, podían ver al enjambre del vacío moverse por la superficie como olas brillantes, dejando tras de sí patrones geométricos que pulsaban con una luz antinatural. Dios mío, susurró el Dr. Subin desde su puesto. ¿Qué le han hecho a ese mundo? El capitán Doi estudió las pantallas tácticas mientras su tripulación realizaba escaneos detallados. La superficie del planeta estaba dividida en dos zonas distintas. Las áreas no consumidas todavía mostraban signos de vida, firmas de energía de las ciudades restantes, señales de comunicación y los débiles rastros de calor de personas acurrucadas en sus últimos bastiones. Pero las áreas consumidas eran algo completamente diferente. Yuna, llamó Doun a su oficial de armas. ¿Qué estamos viendo ahí abajo? Las formaciones de cristal no son aleatorias, respondió Yuna, con la voz tensa por la concentración. Están construyendo algo. Miren estos patrones. Son demasiado organizados, demasiado deliberados. Es como si estuvieran preparando el planeta para algo más.
Jefa. La ingeniera Nari realizó escaneos más profundos de las estructuras de cristal. Lo que encontró le revolvió el estómago. Capitán, no solo se están alimentando. Están transformando la estructura central del planeta. Los cristales están llegando hasta el manto, cambiando la composición fundamental del propio mundo. Iris, la inteligencia artificial de la nave, procesó los datos más rápido que cualquier humano. Su voz electrónica llevaba una nota de fascinación que hizo que todos se sintieran incómodos. El enjambre del vacío no está consumiendo el planeta, anunció. Lo están convirtiendo en un criadero. La red de cristal está diseñada para incubar algo mucho más grande. En la superficie del planeta, Yuna pegó la cara al cristal reforzado de la última torre de comunicaciones que aún funcionaba en la capital. Observó a las criaturas de cristal moverse por lo que solía ser el parque central donde su hija jugaba hacía apenas una semana. Las criaturas parecían esculturas de cristal andantes, pero se movían con un propósito y una inteligencia terribles. Administradora Yuna, llamó Tai John desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la nave en órbita. Son humanos. Yuna sintió que el corazón le daba un vuelco. Había oído historias sobre los humanos, cuentos susurrados por comerciantes y exploradores que se aventuraban en las regiones peligrosas del espacio. Se decía que provenían de un mundo mortal, un planeta tan hostil que los había forjado en algo que asustaba a toda la galaxia. Pásalos, dijo, tratando de mantener la voz firme. La voz que salió por los altavoces era tranquila y profesional, pero había algo debajo que le puso la piel de gallina a Yuna. Era la voz de alguien que había visto cosas terribles y había hecho cosas peores en respuesta. Aquí el capitán Doyan de la nave humana Wildfire, dijo la voz. Recibimos su señal de socorro. ¿Cuál es su situación actual, capitana? Yuna respondió, nos quedan quizás 2.000 supervivientes en la capital. Nuestros escudos están fallando y esas cosas se están acercando. Estimamos 6 horas antes de que rompan nuestras defensas finales. Entendido, dijo Dunan. Vamos a intentar algo. Aléjense de las ventanas y mantengan a todos en las partes más profundas de sus edificios. Esto podría ponerse ruidoso. La comunicación terminó y Yuna se quedó mirando el altavoz con un miedo creciente. Había pedido ayuda, pero ahora se preguntaba si la cura podría ser peor que la enfermedad. En órbita, el Wildfire comenzó su primera pasada de ataque. Yuna había cargado las armas convencionales más potentes de la nave. Torpedos cuánticos que podían arrasar montañas y cañones de plasma que ardían a la temperatura de las estrellas. Apuntó a la mayor concentración de criaturas de cristal y disparó. Las armas impactaron la superficie con la fuerza de bombas atómicas. Las explosiones iluminaron el lado oscuro del planeta, enviando nubes de hongo a la atmósfera. Por un momento, la tripulación se permitió tener esperanza. Luego, el humo se disipó y vieron que las criaturas de cristal seguían allí. No solo habían sobrevivido al ataque, sino que brillaban más que antes. La energía de las armas había sido absorbida por su red colectiva, haciéndolos más fuertes. Bueno, dijo Yuna con humor negro, eso no salió como estaba planeado. Iris procesó los datos del ataque con precisión mecánica. Fascinante, anunció. La matriz de cristal de las criaturas está diseñada para absorber y redistribuir los ataques de energía. Las armas convencionales solo los harán más poderosos. El Dr. Zubin realizó escaneos biomédicos de las criaturas, tratando de encontrar alguna debilidad que pudieran explotar. Lo que encontró fue aún más perturbador que su absorción de energía. Capitán, estas cosas no son solo alienígenas. Están diseñadas. Alguien las diseñó para ser la herramienta de conversión planetaria perfecta. Nari estaba estudiando las firmas cuánticas dejadas por sus armas fallidas cuando hizo un descubrimiento que lo cambió todo. El espacio alrededor de las criaturas de cristal estaba ligeramente distorsionado, como si la propia realidad estuviera siendo curvada por su presencia. Y esas distorsiones le resultaban familiares. Capitán, llamó con creciente entusiasmo. ¿Recuerda los desgarros en el espacio que nos han estado siguiendo? Las distorsiones cuánticas que creamos están afectando a las criaturas.
Están teniendo problemas para mantener su coherencia cerca de las fisuras dimensionales. Doan sintió que una fría sonrisa se dibujaba en su rostro. ¿Estás diciendo que nuestro sistema de propulsión averiado podría ser la primera arma efectiva contra estas cosas? Estoy diciendo que a veces la mejor manera de luchar contra enemigos imposibles es con armas imposibles, respondió Nari, pero su conversación fue interrumpida por alarmas en toda la nave. Los desgarros en el espacio que los habían estado siguiendo se estaban haciendo más grandes, y las antiguas entidades que vivían en los espacios entre dimensiones presionaban con más fuerza contra la realidad. Capitán, anunció Iris, nuestros seguidores interdimensionales están reaccionando al enjambre del vacío. Parecen reconocerlos. Creo que hemos tropezado con un conflicto mucho más antiguo y complejo de lo que nos dábamos cuenta. A través de las ventanas del puente, la tripulación podía ver formas moviéndose en los desgarros del espacio. Cosas vastas y hambrientas que existían fuera de la realidad normal. Se extendían hacia el planeta con apéndices hechos de espacio plegado y tiempo cristalizado. En la superficie, el enjambre del vacío detuvo de repente su metódico avance y comenzó a reorganizar sus formaciones. Habían detectado la presencia de sus antiguos enemigos y se preparaban para una guerra que se había librado en toda la galaxia durante millones de años. Capitán, la voz de Taeyong crepitó a través del sistema de comunicación desde la superficie del planeta. Algo está pasando aquí abajo. Las criaturas de cristal están cambiando. Están construyendo algo grande. Doyan observó cómo enormes estructuras de cristal comenzaban a elevarse desde la superficie del planeta. Agujas imponentes que se extendían hacia el espacio como dedos codiciosos. La energía se acumulaba en esas estructuras. Un poder que hacía que su fallido bombardeo orbital pareciera petardos. Iris, dijo Doyan en voz baja. ¿Qué están construyendo? Un arma, respondió Iris. Diseñada para destruir entidades interdimensionales. El enjambre del vacío no solo está convirtiendo el planeta, lo están fortificando. Se están preparando para el regreso de algo de lo que se han estado escondiendo. El Wildfire flotaba en el espacio entre dos enemigos imposibles. Los parásitos de cristal consumiendo el planeta de abajo. Y las entidades interdimensionales presionando a través de los desgarros en el espacio de arriba. Y en algún lugar en el medio, 2.000 personas inocentes esperaban ser rescatadas por la especie más peligrosa de la galaxia. Establezcan condición roja en toda la nave, ordenó Doyan. Toda la tripulación a sus puestos de combate. Estamos a punto de quedar atrapados en medio de una guerra entre pesadillas. La batalla por Kepler 442b estaba a punto de comenzar, y los humanos iban a tener que luchar contra enemigos a ambos lados de la realidad para salvar a la gente que habían venido a rescatar. La guerra comenzó cuando las agujas de cristal en Kepler 442b dispararon sus primeros tiros al espacio. Rayos de energía cuántica concentrada se lanzaron hacia arriba desde la superficie del planeta, desgarrando las fisuras dimensionales que el Wildfire había creado accidentalmente. Las antiguas entidades que los habían estado siguiendo por el espacio gritaron en frecuencias que dolía escuchar, sus formas imposibles retorciéndose mientras eran cortadas por armas diseñadas específicamente para matarlas. El capitán Duyun observaba la batalla desde el puente del Wildfire, atrapado entre dos fuerzas que podrían destruir su nave sin esfuerzo. Las agujas de cristal del enjambre del vacío apuntaban a las criaturas interdimensionales, pero sus rayos de energía se acercaban incómodamente a su nave. Maniobras evasivas, ordenó. Manténganos fuera del fuego cruzado. La ingeniera jefe Nari realizaba cálculos en su consola, tratando de entender la física de lo que estaban presenciando. Capitán, esto no tiene sentido. Las entidades de las que hemos estado huyendo y el enjambre del vacío son enemigos naturales. Han estado librando esta guerra durante millones de años, y acabamos de meternos en medio, añadió el Dr. Zubin desde su puesto médico. No es de extrañar que ambos bandos parezcan interesados en nosotros. Iris, la IA de la nave, procesaba los datos de la batalla más rápido de lo que cualquier humano podía seguir. Su voz llevaba una nota de excitación que ponía nerviosa a la tripulación. Esto es fascinante. Las entidades interdimensionales se alimentan de la propia realidad,
consumiendo la espuma cuántica que mantiene unido el espacio. El enjambre del vacío convierte la materia en matrices de cristal que refuerzan la realidad, dificultando que las entidades se alimenten. Son opuestos perfectos. Otro rayo de energía desde la superficie del planeta pasó lo suficientemente cerca del Wildfire como para sobrecargar varios de sus sensores. A lo lejos, una de las entidades interdimensionales fue alcanzada directamente y se disolvió en fragmentos de espacio-tiempo retorcido. «Eso es genial», dijo la oficial de armas Yuna con los dientes apretados. «Pero todavía hay gente ahí abajo que necesita nuestra ayuda. ¿Cómo lo sacamos del medio de una guerra cósmica?». La respuesta vino de una fuente inesperada. La voz de Yuna crepitó a través del sistema de comunicación desde la superficie del planeta, distorsionada por la interferencia de energía, pero aún lo suficientemente clara para entender. «Nave humana», llamó. «Las criaturas de cristal se están retirando de las ciudades. Se están replegando para defender sus agujas. Esta podría ser nuestra oportunidad». Doun tomó una decisión que cualquier otra especie de la galaxia habría calificado de demencial. «Vamos a bajar. Nari, prepara el impulsor cuántico para la entrada atmosférica. Yuna, arma todas las armas que tenemos. Iris, calcula zonas de aterrizaje cerca de los centros de población». «Señor», dijo el Dr. Zubin con cuidado. «Llevar esta nave a una atmósfera mientras monstruos interdimensionales le disparan a alienígenas de cristal podría no ser el plan más seguro». «Los planes seguros no salvan vidas», replicó Doyan. «Los planes peligrosos sí». El Wildfire se lanzó hacia la superficie del planeta como una estrella fugaz. Su impulsor cuántico experimental creaba distorsiones de la realidad que confundían a ambos bandos de la antigua guerra. El casco de la nave se puso al rojo vivo mientras atravesaba la atmósfera. Sus escudos desviaban tanto los rayos de energía como los ataques interdimensionales. Aterrizaron en lo que solía ser el espaciopuerto de la capital. El enorme peso de la nave agrietó el suelo cubierto de cristal. A su alrededor, los patrones geométricos del proceso de conversión del enjambre del vacío se extendían hasta el horizonte, pero el área inmediata estaba libre de las criaturas cristalinas. «Equipo de desembarco, prepárense para el despliegue», anunció Doun. «Vamos a extraer tantos civiles como sea posible mientras las cosas de cristal están distraídas». El Dr. Sububin reunió su equipo médico y se preparó para tratar a los supervivientes. Por sus estudios, sabía que la exposición al proceso de conversión del enjambre del vacío podía causar daño celular, envenenamiento por radiación cuántica y un severo trauma psicológico. Pero había desarrollado tratamientos durante las guerras de la humanidad que podrían ayudar, incluso si esos tratamientos horrorizarían a especies más civilizadas. Nari se quedó con la nave, monitoreando el impulsor cuántico y las fisuras dimensionales que continuaban desgarrando el espacio local. Las entidades de más allá de la realidad presionaban con más fuerza contra los límites de la existencia, atraídas por la firma de energía única del Wildfire. «Capitán», llamó por el sistema de comunicación. «Las cosas interdimensionales se están volviendo más agresivas. Ya no solo nos siguen. Nos están cazando fuera de la nave». Yuna lideró un equipo hacia el bastión de supervivientes más cercano. La ciudad a su alrededor era un paisaje de pesadilla de cristal y metal, donde edificios familiares se habían transformado en rompecabezas geométricos que dolía mirar. Pero ella había visto cosas peores durante las guerras coloniales de la humanidad. Y se movió por el laberinto alienígena con calma profesional. Encontraron al primer grupo de supervivientes acurrucados en una instalación subterránea que de alguna manera había escapado a la atención del enjambre del vacío. 37 personas, en su mayoría familias con niños pequeños, miraban al equipo de rescate humano con una mezcla de esperanza y terror. «Ustedes son los humanos», susurró un anciano llamado Jaiung-gu. «Las historias sobre su especie probablemente sean ciertas», respondió Yuna con una sonrisa sombría. «Pero hoy, estamos aquí para ayudar. Pueden caminar». Mientras los equipos de rescate trabajaban para evacuar a los civiles, la guerra sobre sus cabezas se intensificó. Las agujas de cristal disparaban continuamente ahora, sus rayos de energía creando exhibiciones similares a auroras mientras desgarraban la carne interdimensional. Pero las entidades estaban contraatacando,
usando su habilidad para plegar el espacio y atacar las agujas desde direcciones que no existían. Iris monitoreaba ambas batallas con creciente fascinación. Su análisis del conflicto revelaba verdades inquietantes sobre la historia de la galaxia. Capitán, anunció, he estado estudiando las firmas de energía de ambas fuerzas. Esta guerra es la razón por la que tantos mundos en la galaxia están muertos. Cada pocos millones de años, estos dos bandos se encuentran y luchan hasta que uno de ellos se retira. Civilizaciones enteras quedan atrapadas en el fuego cruzado. Y ahora nosotros también estamos atrapados en él, dijo Dawn. ¿Cómo salimos? Punto. No salimos, respondió Iris. Lo terminamos. La sugerencia de la IA fue tan escandalosa que toda la tripulación guardó silencio. ¿Terminar una guerra entre fuerzas cósmicas que habían estado luchando durante millones de años? Incluso para los estándares humanos, eso parecía imposible. Explícate, ordenó Dawn. Ambos bandos están en un punto muerto, continuó Iris. El enjambre del vacío no puede avanzar mientras las entidades interdimensionales atacan sus agujas. Las entidades no pueden alimentarse mientras el enjambre refuerza la realidad a su alrededor. Pero nuestro impulsor cuántico crea un tipo único de distorsión espaciotemporal que afecta a ambos bandos por igual. El Dr. Sububin lo entendió primero. ¿Quieres convertir en arma nuestro sistema de propulsión averiado? Quiero crear una cascada cuántica que destruirá ambas fuerzas simultáneamente, corrigió Iris. La explosión esterilizaría todo este sistema estelar, pero también cerraría las fisuras dimensionales y eliminaría la matriz de conversión del enjambre del vacío. Y mataría a todos en el planeta, señaló Yuna. No si los evacuamos primero, respondió Iris. Tenemos 6 horas antes de que la cascada se vuelva irreversible. Es tiempo suficiente para salvar a los supervivientes si estamos dispuestos a sacrificar la nave. Do miró a su tripulación, viendo sus propios pensamientos reflejados en sus rostros. Habían venido aquí para salvar vidas inocentes, pero ahora se les pedía que destruyeran un mundo entero para hacerlo. Tiene que haber otra manera, dijo. La hay, admitió Iris. Podríamos intentar negociar con ambos bandos, convencerlos de que lleven su guerra a otro lugar. ¿Podemos comunicarnos con ellos? Con el enjambre del vacío. Sí, son inteligentes y capaces de un razonamiento complejo. Con las entidades interdimensionales. Iris hizo una pausa. Eso sería más difícil. Existen fuera de nuestra comprensión normal de la conciencia. La comunicación requeriría una interfaz neural directa con su matriz cuántica. Lo que probablemente mataría a quien lo intentara, añadió el Dr. Subin. Casi con toda seguridad, asintió Iris alegremente. La nave se estremeció cuando otro rayo de energía pasó por encima, y a través de las portillas, pudieron ver a una de las entidades interdimensionales presionando contra la atmósfera del planeta. Su geometría imposible proyectaba sombras que se movían independientemente de la luz. Contacten al enjambre del vacío, ordenó Doi. Veamos si podemos razonar con parásitos cósmicos. La respuesta llegó de inmediato, no a través de sus sistemas de comunicación, sino directamente en sus mentes. La voz era como cristal rompiéndose, afilada y multifacética, pronunciando palabras que cortaban sus pensamientos. Humanos, dijo la voz. Conocemos a su especie. Ustedes son los que le hacen la guerra a la imposibilidad. Estamos aquí para ayudar a la gente de este planeta, respondió Dun, hablando en voz alta y esperando que el enjambre pudiera entender. Serán consumidos a menos que el hambre de más allá se retire. No podemos perdonarlos mientras luchamos. Entonces dejen de luchar, sugirió Yuna. Lleven su guerra a otro lugar. El hambre sigue a su nave. Donde ustedes van, ellos siguen. No hay otro lugar. La verdad los golpeó como un golpe físico. Las entidades interdimensionales no solo estaban cazando al Wildfire. Estaban usando la nave como una puerta de entrada a la realidad. Mientras la nave existiera, las entidades seguirían presionando a través de las fisuras dimensionales que creaba. Habían venido a salvar un mundo, pero su propia presencia lo estaba condenando. El capitán Doi se quedó mirando la pantalla táctica,
que mostraba la guerra imposible que se libraba alrededor de su nave. Las agujas de cristal del enjambre del vacío continuaban disparando a las entidades interdimensionales, mientras que esas mismas entidades presionaban con más fuerza contra la propia realidad, atraídas por las distorsiones cuánticas que el Wildfire creaba con cada aliento de su impulsor experimental. Informe de estado. Llamó a su tripulación. Hemos evacuado a 800 supervivientes hasta ahora, informó la oficial de armas Yuna desde la superficie del planeta, pero todavía hay más de 1000 personas dispersas por las ciudades restantes. Las criaturas de cristal se están volviendo más agresivas a medida que los movemos. Las fisuras dimensionales se están expandiendo, añadió la ingeniera jefe Nari desde su consola. Cada minuto que permanecemos aquí hace que los desgarros en el espacio sean más grandes. A este ritmo, las entidades irrumpirán por completo en 3 horas. El doctor Zubin levantó la vista de su puesto médico, donde estaba tratando a los supervivientes. Capitán, algunas de estas personas han estado expuestas a la radiación cuántica del proceso de conversión del cristal. Necesitan un tratamiento que solo puedo proporcionar con la enfermería de la nave. Si los dejamos atrás, morirán de todos modos. Iris, la inteligencia artificial de la nave, procesó todas las variables a una velocidad sobrehumana. Capitán, he calculado 17 posibles soluciones a nuestra situación actual. 16 de ellas resultan en la muerte de todos en el planeta. La 17ª requiere que hagamos algo que nunca antes se ha intentado. Dime, dijo Diane, sabiendo ya que no le gustaría la respuesta. Convertimos la propia nave en un arma, explicó Iris. En lugar de intentar contener o redirigir la cascada cuántica de nuestro sistema de propulsión, la desestabilizamos deliberadamente. La explosión resultante creará una implosión cuántica controlada que colapsará las fisuras dimensionales y destruirá la matriz de cristal del enjambre del vacío simultáneamente. ¿Y nosotros?, preguntó Nari en voz baja. La nave sobrevivirá, pero seremos cambiados permanentemente, respondió Iris. La cascada cuántica fusionará nuestra tecnología con energía interdimensional. Nos convertiremos en algo entre una nave normal y una criatura del espacio más allá de la realidad. Eso no suena a supervivencia, señaló el doctor Sububin. Es mejor que la extinción, replicó Iris. Y salvará a todos en el planeta. Doi cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso del mando posarse sobre sus hombros como plomo. Había tomado decisiones difíciles antes, pero nada como esto. Se le pedía que sacrificara no solo su vida, sino su humanidad para salvar un mundo lleno de extraños. Tiene que haber otra manera, dijo. La respuesta vino de una fuente inesperada. La voz de Yuna crepitó a través del sistema de comunicación desde la superficie del planeta, donde coordinaba la evacuación de los últimos grupos de supervivientes. Capitán, dijo, he estado hablando con mi gente sobre lo que están planeando. Sabemos el costo que están dispuestos a pagar para salvarnos, pero no dejaremos que se sacrifiquen por nuestro mundo. Administradora Yuna, replicó Doan, esta no es su decisión. Sí, lo es, dijo ella con firmeza. Este es nuestro mundo, nuestra responsabilidad. Si alguien tiene que pagar el precio para terminar esta guerra, deberíamos ser nosotros. Antes de que Doan pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. En la pantalla táctica, podían ver la aguja de cristal más grande en la superficie del planeta comenzando a brillar con una energía sin precedentes. El enjambre del vacío estaba preparando algo masivo. Humanos, la voz cristalina habló directamente en sus mentes. De nuevo, el hambre de más allá se hace más fuerte. Debemos actuar ahora o toda la realidad en esta región será consumida. ¿Qué están haciendo?, exigió Doan. Detonaremos nuestra matriz de conversión. La explosión esterilizará este sistema, pero sellará las fisuras dimensionales. Su gente tendrá tiempo de escapar. El significado golpeó a la tripulación como un golpe físico. El enjambre del vacío estaba dispuesto a destruirse a sí mismo y al planeta entero para evitar que las entidades interdimensionales irrumpieran en el espacio normal. Era un ataque suicida a escala cósmica. «Esperen», gritó Nari de repente. «Tengo una idea. Iris,
¿Y si no intentamos contener la cascada cuántica o dejarla explotar? ¿Y si la redirigimos? Punto. Explícate, solicitó la IA. Las fisuras dimensionales funcionan en ambos sentidos, continuó Nari, sus manos volando sobre su consola mientras realizaba cálculos. En lugar de intentar cerrarlos, los abrimos más, pero cambiamos su destino. Usamos la cascada cuántica para abrir una puerta permanente hacia donde quiera que vengan estas entidades. Eso dejaría entrar aún más de ellas en nuestra realidad, objetó el Dr. Sububin. No, dijo Nari con creciente entusiasmo. Les daría a las que ya están aquí una forma de volver a casa. Las entidades no están tratando de invadir nuestra realidad. Están perdidas, aisladas de su propia dimensión por accidentes cósmicos. Tienen hambre porque no pueden volver a donde pertenecen. Iris procesó la teoría a velocidad sobrehumana. Fascinante. Si la ingeniera Nari tiene razón, podríamos terminar esta guerra no destruyendo a ambos bandos, sino separándolos permanentemente. ¿Puede funcionar?, preguntó Dawn. Desconocido, admitió Iris. Pero la probabilidad de éxito es mayor que en nuestros planes anteriores. Aún necesitaríamos sacrificar el impulsor cuántico de la nave, pero la tripulación debería sobrevivir. Y la gente del planeta, el enjambre del vacío, no tendría ninguna razón para continuar su proceso de conversión. Si las entidades interdimensionales regresaran a su propio reino, los supervivientes podrían reconstruir su mundo. Era el primer plan que habían oído que no requería la muerte masiva como solución. Dawn sintió que algo que podría haber sido esperanza se agitaba en su pecho. Háganlo, ordenó. La siguiente hora fue un caos controlado. Mientras la tripulación se preparaba para el experimento más peligroso de la historia humana, Nari trabajó con Iris para recalibrar el impulsor cuántico, convirtiéndolo de un sistema de propulsión a una puerta dimensional. Yuna coordinó las evacuaciones finales desde la superficie del planeta, trayendo a los últimos supervivientes a bordo de la nave. El Dr. Sububin trató a los heridos y se preparó para cualquier emergencia médica que pudiera resultar de su plan. Todos los supervivientes están a bordo, informó Yuna cuando el último transbordador atracó en el Wildfire. 1.843 almas, incluida la administradora Yuna. Recalibración del impulsor cuántico completada, anunció Nari. Estamos listos para abrir una puerta permanente al reino interdimensional. Humanos, la voz del enjambre del vacío resonó en sus mentes. Sentimos sus intenciones. Este plan es aceptable. Ayudaremos. Las agujas de cristal en la superficie del planeta comenzaron a brillar con un tipo diferente de energía. Sus rayos ahora trabajaban para estabilizar el espacio alrededor del Wildfire en lugar de atacar a las entidades interdimensionales. Por primera vez en millones de años, los antiguos enemigos trabajaban juntos. Iniciando cascada cuántica en 3, 2, 1. La realidad gritó cuando el sistema de propulsión del Wildfire abrió un agujero en el propio espacio. Pero esta vez, en lugar de crear desgarros aleatorios entre dimensiones, la puerta se abrió a un destino específico, el reino al que pertenecían las entidades interdimensionales. El efecto fue inmediato y dramático. Las entidades que habían estado presionando contra las barreras del espacio normal detuvieron de repente su asalto y se giraron hacia la puerta. Una por una, comenzaron a retirarse a través del portal dimensional, regresando a su propia realidad después de eones de estar perdidas en la nuestra. Cuando la última entidad desapareció a través de la puerta, las agujas de cristal en la superficie del planeta se apagaron, el proceso de conversión del enjambre del vacío se detuvo, dejando cicatrices geométricas, pero ya no consumiendo activamente el mundo. Ha terminado, dijo la voz cristalina. Y por primera vez, llevaba una nota de algo que podría haber sido alivio. El hambre ha regresado a donde pertenece. Nos retiraremos de este mundo. Esperen, gritó Yuna desde el área de pasajeros de la nave. ¿Y el daño que han hecho? Nuestro mundo está medio destruido. La matriz de cristal puede revertirse, respondió el enjambre. Con el tiempo, su mundo sanará. Lamentamos la necesidad de nuestras acciones. La puerta cuántica comenzó a colapsar cuando el sistema de propulsión del Wildfire finalmente se agotó.
La nave se estremeció mientras su tecnología experimental se quemaba, dejándolos varados en el espacio normal. Pero estaban vivos. Los supervivientes estaban a salvo y una guerra antigua finalmente había terminado. Capitán, anunció Iris, la puerta dimensional se ha cerrado con éxito. Sin embargo, nuestro impulsor cuántico está permanentemente dañado. Ya no tenemos capacidad de viaje más rápido que la luz. Está bien, respondió Diane, mirando el planeta lleno de cicatrices pero en curación debajo de ellos. Creo que hemos viajado lo suficiente por una misión. Meses después, cuando las naves de rescate finalmente llegaron desde el espacio humano, encontraron al Wildfire en órbita alrededor de un mundo donde las formaciones de cristal se disolvían lentamente de nuevo en suelo y agua. Los supervivientes habían establecido una nueva colonia entre las ruinas de sus antiguas ciudades, y hablaban de los humanos que los habían salvado, no con miedo, sino con gratitud. Los informes oficiales dirían que el incidente de Kepler se resolvió mediante negociaciones diplomáticas con fuerzas alienígenas desconocidas. La verdad sobre las entidades interdimensionales y las guerras cósmicas fue clasificada más allá de los niveles de seguridad más altos. Pero en toda la galaxia, otras llamadas de socorro continuaron llegando al espacio humano. Otras amenazas imposibles, otros mundos necesitados de rescate. Y cada vez, el capitán Mino de la estación de monitoreo del espacio profundo miraba a su personal y hacía la misma pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para ayudar? La respuesta era siempre la misma. Los humanos llegarían tan lejos como fuera necesario, sin importar cuán peligroso fuera el viaje o cuán precaria fuera la nave que tuvieran que enviar. Después de todo, eso es lo que los mundomortales